acta de la sesión 6 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 7 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una comunicación del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual excusa la asistencia a esta sesión de su presidente, don Haroldo Brito. Una comunicación de la bancada de la ADC, por el cual informa el reemplazo por la presente sesión del diputado Walker por el diputado Verdesi. Todo, presidente. Sí. Señora María Teresa, ¿habrán dado alguna respuesta más contundente respecto de la Corte Suprema por qué se ausenta de a esta comisión? Mientras tanto, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados hoy día. Asisten la presidenta regional de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, señora Susan Sepúlveda, muy bienvenida. Damos la bienvenida también a los representantes de la Fundación San Carlos de Maipo, don Marcelo Sánchez, quienes hoy día van a exponer sobre los temas que acá hemos estado tratando sobre esta comisión investigadora de los respecto de los actos del Gobierno en materia de generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país a partir del año 2010. Aquí está la comunicación de la Corte. ¿La leo? Por favor. Dice, señora María Teresa Calderón, para su conocimiento y fines pertinentes, comunica a usted que los antecedentes administrativos relativos a la invitación cursada por la comisión que preside la honorable diputada señora Erika Oliveras de la Fuente, el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema adoptó el acuerdo que en lo pertinente se transcribe a continuación y cuya copia se remite íntegra como dato adjunto. Santiago, 26 de septiembre de 2019. Vistos y oído el Tribunal Pleno, teniendo presente que con arreglo a lo presentado a los artículos 52, número 1 de la Constitución Política de la República y 9 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Honorable Cámara de Diputados está previsto únicamente respecto a los actos de la Administración. No ha lugar a lo solicitado por improcedente. Esto era la invitación a asistir a esta sesión para que entregaran los antecedentes que la Corte estimara pertinente respecto al mandato de la Comisión y respecto al proyecto sobre el cual viene la Fundación San Carlos. Bueno, muchas gracias, señora María Teresa. Sí, quiero primero decir que es una lástima que el Poder Judicial no pueda venir a o no haya podido recoger la invitación, ya que es súper importante hoy día. Y lo que voy a proponer después en esta comisión es enviar oficios para ver si nos pueden responder a través de oficio. Pero le doy la palabra a diputado Mellado. Presidenta, así es lo mismo. Si ellos no quieren venir, creo que podríamos enviarle un oficio con las preguntas que nosotros le íbamos a hacer aquí cuando ellos iban a venir. Espero que ellos tengan la voluntad de contestar eso, porque tampoco es inquirir al Poder Judicial, digamos, ni tampoco fiscalizarlo. Lo que queremos es que cooperen para poder lograr una buena solución en lo que estamos nosotros buscando y poder tener unas buenas conclusiones. Yo creo que ellos no se van a negar a eso. A lo mejor muy abierto, para ellos a lo mejor es demasiado, pero quizás las preguntas que nosotros podamos enviarle las pueden quizás contestar. Eso era, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado. Entonces, ¿se ofrece la palabra? Muchas gracias, presidenta. Sí, brevemente sumándome a las palabras del diputado, que obviamente se busca colaboración en un tema que es muy delicado. Nadie está solicitando, ni mucho menos, fiscalizar. O sea, eso no es la intención de esta comisión, menos a ese poder del Estado. Y es justamente lo que siento que hoy día en este país necesitamos. Trabajar en conjunto, actuar en conjunto, y ponernos de acuerdo, y sobre todo quienes tengan la posibilidad de entregarnos material, información, y que hagan más expedito el trabajo de esta comisión por el tema relevante que estamos tratando. Se agradece tanto. Es una lástima que a lo mejor se haya malinterpretado quizás la invitación, pero creo que todas las personas que hoy día, que en este tiempo han venido, han sido de un aporte sustancial a que nosotros hagamos un buen trabajo, que es a lo que eso estamos finalmente llamados. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Sí, la verdad yo me voy a sumar a las palabras de ambos diputados que acá han
han pedido la palabra porque la verdad yo creo que es súper importante, hubiese sido súper importante escucharlo, o sea, lo vamos a tener que hacer a través de oficio, pero la idea siempre es escuchar a los distintos poderes en este caso, porque además hay mucha incongruencia en los datos que uno ha visto en esta comisión, y desde ahí es que nacen muchas inquietudes. Pero esperamos que a través del oficio ojalá nos puedan responder con certeza, ya que por lo menos yo dentro de los documentos que he podido leer siempre hay mucha diferencia en los casos de órdenes de búsqueda sobre todo. Así que vamos a dejarlo para el final y tomamos los acuerdos para los oficios. Entonces vamos a comenzar con la presidenta regional de la Asociación Nacional de Magistrados, señora Susan Sepúlveda, tiene la palabra. Buenos días. Por su intermedio, señora presidenta, quisiera agradecer la invitación realizada a esta comisión y además agradecer también a nombre de la presidenta nacional de la Asociación Nacional de Magistrados, María Soledad Piñeiro, quien no podía asistir por razones de fuerza mayor y además que ella reside en la comuna de Valdivia. Y también agradecer la invitación que recibió en su oportunidad la magistrada Mónica Geldres, que ella es la coordinadora de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados. En esta oportunidad, mi comparecencia es precisamente mi calidad de presidenta regional de Santiago, de la Asociación Nacional de Magistrados, y por delegación de la presidenta nacional. Asimismo, también agradecer que esta no es la primera oportunidad en que la Asociación Nacional de Magistrados participa en instancias dentro de la Cámara de Diputados y del Congreso en general, sea por comisiones como de esta naturaleza, como también en diversos proyectos de ley relacionados con la temática de infancia, sobre todo porque la Asociación Nacional de Magistrados representa a un porcentaje aproximado del 73 o 75% de los jueces a nivel nacional. Esto es de un universo de aproximadamente 1.800 jueces y juezas, son socios y socias de esta asociación gremial, aproximadamente 1.400 jueces y juezas. Por lo tanto, el valor que tiene nuestra comparecencia de manera representativa es bastante considerable para los fines precisamente que se convocan en esta oportunidad. Previamente, y para que un poco se pueda comprender cuál es la función gremial que realizamos como asociación gremial y en particular la Comisión de Infancia, esta Comisión de Infancia surge a raíz precisamente de lo que en su oportunidad se denominó como crisis Sename, luego del informe número 2, que en su oportunidad se despachó en el Congreso, que convocó a una serie de reuniones al interior de la asociación con convocatoria amplia. Tuvimos 2 reuniones en el año 2017, previo a una convención nacional, de tal manera que la Convención Nacional de Coyhaique del año 2017 se resolvió que esta Comisión de Infancia funcionara de manera permanente y en aquella oportunidad con 2 finalidades bien específicas. Precisamente era ser partícipe en proyectos de ley y precisamente dar opiniones técnicas en toda la temática de infancia en las que fuera convocada la Asociación Nacional, y también la elaboración de un cuaderno de buenas prácticas dirigido a todas las juezas y jueces que pudiera precisamente mejorar todo lo que dice la tramitación a nivel jurisdiccional, de lo que diga relación con la tramitación tanto en familia como en sede penal de aquellas causas en las que estuviesen involucradas niños, niñas y adolescentes. Este cuaderno de buenas prácticas fue lanzado en el mes de julio de este año dentro de una jornada de reflexión que incluso se convocó a nivel nacional y con amplia participación de jueces tanto de sede penal como de familia. De esta manera, por lo tanto, la Asociación Nacional de Magistrados, así como participa en sede legislativa, también participa en sedes institucionales, esto es al interior de las distintas convocatorias que hace la Corte Suprema en instancias administrativas que ésta posee. En aquellas, la Mesa de Infancia que se creó por la Corte Suprema como consecuencia posterior al informe de Naciones Unidas, que hoy se llama Grupo de Trabajo, como así también otras instancias administrativas como el Comité de Modernización, que para efectos de lo que en su oportunidad voy a informar, tiene importancia que yo explique de cómo participamos en aquellas 2 instancias administrativas de la Corte Suprema. Nuestra participación siempre ha sido en la medida en que seamos invitados como gremio y por lo tanto se dé valor como colectivo a nuestra participación. De esta forma, por lo tanto, cuando participamos en la mesa de infancia convocada por la Corte Suprema, nuestra idea precisamente era instar al cumplimiento de manera institucional de la normativa internacional sobre derechos humanos y que tuviese relación con niños, niñas y adolescentes, de tal manera de instar a mejoras tanto en la tramitación, no solamente en cuestiones jurisdiccionales, sino que también en decisiones administrativas que adoptara el Poder Judicial a través de la Corte Suprema. Sin perjuicio, nuestra participación en aquella mesa de infancia, hoy llamada Grupo de Trabajo de Infancia, fue suspendida
por decisión del Directorio Nacional, a raíz de diversas falencias que nosotros detectamos en la forma de trabajo de dicho grupo de trabajo. Es más, dicha suspensión se produjo a través de una carta enviada por nuestra presidenta y dirigida a la ministra a cargo, doña Rosa María Maggi, en las cuales se daban distintas razones que nosotros teníamos como gremio para suspender nuestra participación. No es que la hayamos cesado, sino que la suspendimos precisamente instando a que esas deficiencias que nosotros habíamos detectado a lo menos fueran mejoradas. Entre ellas, principalmente la conformación, ya toda vez que la conformación de aquella mesa parte de una forma, luego se empieza a incorporar de distintas formas, por lo tanto no tiene una estructura previa que diera certeza de cuáles iban a ser los criterios para efectos de tomar decisiones internas, de qué forma se iban a revisar determinadas materias que iba a ser conocida por la Corte Suprema, y luego esta explicación previa un poco se va a comprender por qué la hago. Ya, así como también habían ciertas tareas que eran encomendadas para los distintos integrantes de la mesa y luego a la cual, si bien se llegaban con aportes, no siempre se le daba al valor que nosotros considerábamos que debía otorgársele, principalmente por la importancia de estas materias. Esto trajo, por lo tanto, como consecuencia nuestra suspensión, y también aquello, y luego voy a explicar, está relacionado con que algunas cuestiones pasaban directamente al Comité de Modernización sin ni siquiera pedir algún informe técnico de esta mesa de trabajo, entre ellos aquel plan piloto sobre órdenes de búsquedas que en su oportunidad el Ministerio de Justicia presentó ante el Pleno de la Corte Suprema y que fue informado en sesiones anteriores ante esta misma comisión por el Ministro de Justicia. ¿Ya? De esta forma, por lo tanto, en aquella participación fue suspendida por parte nuestra desde julio. Sin perjuicio, seguimos participando en el Comité de Modernización, que funciona dentro de la Corte Suprema y que resuelve distintas temáticas que el Pleno indica que deben ser analizadas y luego reenviadas al Pleno para un posterior análisis y decisión final. De esta forma, esta comisión tomó conocimiento del proyecto que había implementado el Ministerio de Justicia con distintos organismos, que consistía precisamente en la búsqueda de niños, adolescentes que estuviesen desaparecidos y estuviesen insertados en el sistema residencial a través de diversas medidas de protección. Este proyecto piloto fue conocido por esta comisión, no participamos dentro de su elaboración, sino que tomamos conocimiento una vez que el ministro le informa al Pleno de la Corte Suprema en febrero de ese año. De esta manera, al tomar conocimiento, internamente lo revisamos como comisión, analizamos su contenido, analizamos sus objetivos, analizamos las finalidades que tenía y si era en definitiva un proyecto que iba a traer resultados positivos para niños, adolescentes con medidas de protección y especialmente niños con medidas de protección en el sistema residencial y que estaban siendo invisibilizados por el sistema a propósito de fugas o desapariciones. Al hacer este análisis y resolver, por lo tanto, que era un proyecto piloto positivo, por lo menos para resolver cuestiones súper específicas y que consideramos que era urgente, tomamos la decisión de apoyar una vez que se nos consultara, si es que se nos consultaba, dentro de las instancias administrativas de la Corte Suprema. De esta manera, este proyecto lo que hace es llegar al Comité de Modernización, nunca llega a la mesa de infancia de manera previa, solo al Comité de Modernización, en la cual además participamos nosotros como representantes de la Asociación de Magistrados y específicamente esta jueza de manera directa. Por lo tanto, todo lo que ella informe en cuanto a lo que ocurrió efectivamente dentro del Comité de Modernización es de conocimiento directo de quien en este momento está hablando. Este proyecto es presentado ante el Comité de Modernización y en todo momento y por delegación, como se ha indicado, y por acuerdo de la Comisión de Infancia y, por lo tanto, por orden de la propia Presidenta Nacional, se resolvió apoyar, sin ningún tipo de modificaciones, porque, como le indiqué, considerábamos que era positivo, principalmente porque se iba a abordar esta cuestión súper específica en 2 regiones, ¿ya? Si eventualmente el proyecto piloto pudiese presentar algunas falencias que eran modificables, precisamente la idea de un piloto es esa, ¿ya? El que eventualmente cualquier cuestión que pudiese no estar siendo abordada de manera adecuada pudiese ser corregible, ¿ya? Porque es que lo que buscaba en definitiva este proyecto era primero determinar el número exacto de niños que tuviesen medida de protección consistente en ingreso al sistema residencial y que no estuviesen ubicables, ya sean porque se hayan fugado, sean porque se hayan desaparecido por la razón que fuese, pero que por lo menos no estaban dentro del sistema residencial de manera efectiva.
Luego de esa búsqueda, lo que pretendía el proyecto era poder analizar, en definitiva, cuáles eran las condiciones actuales de ese niño o niña adolescente una vez que fuera habido, de tal manera de que el equipo de trabajo de aquel proyecto iba a hacer propuestas al tribunal competente. ¿Ya? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces se entendió como que este proyecto lo que buscaba era adoptar decisiones jurisdiccionales y no. El proyecto siempre lo que planteó era que realizarían propuestas y eventualmente incluso ofertas de atención que pudiese requerir un niño. ¿Por qué hago esta explicación? Porque puede ocurrir que la medida de protección que en su momento se decretó y que consistía en el ingreso a una residencia, en ese momento, para las necesidades de ese niño, niña o adolescente, no pudiesen dar abasto. Porque ¿qué ocurre en la actualidad? Si yo despacho una orden de búsqueda para que un niño sea habido y ordeno su reingreso a la residencia, va a volver a la misma residencia en la que se fugó. Y que probablemente esa residencia no cuente ni con las capacidades técnicas o eventualmente o cualquier otra circunstancia que va a motivar eventualmente una nueva fuga. Por lo tanto, no estoy resolviendo las necesidades que puede presentar ese niño o niña adolescente a propósito de su condición actual y a propósito de las nuevas vulneraciones incluso que pudiese estar sufriendo con posterioridad a la fuga, porque eso sí puede ocurrir, que las vulneraciones se cronifiquen o se acrecienten o ocurran otras nuevas vulneraciones a propósito de no estar bajo la tutela de ningún adulto. No obstante, mantenerse bajo la tutela del Estado por las circunstancias de tener a su respecto una medida de protección aplicada por un tribunal de la República. Por lo tanto, en ese contexto, ¿qué dijimos nosotros? Este proyecto hay que apoyarlo, precisamente primero porque busca el determinar la cifra exacta. Luego que determino la cifra exacta, determino los nombres precisos y luego determino los nombres precisos, determino, por lo tanto, las necesidades una vez que los encuentre. En este sentido, ¿qué se discutió al interior del Comité de Armonización y las primeras medidas que se adoptaron? Fue precisamente primero solicitar una cifra, que entiendo que también en su oportunidad y en las sesiones anteriores incluso se fueron comentadas por el propio Ministro de Justicia y por la Defensora de la Niñez, cifra que desde un comienzo esta asociación indicó que no le otorgaba certeza. Siempre hemos indicado como Asociación de Magistrados que cualquier cifra que en la actualidad se dé respecto de niños desaparecidos no tiene ninguna certeza porque no hay ningún sistema, ni al interior del Poder Judicial, ni de ninguna otra institución que otorgue aquella certeza en cuanto al número real de niños desaparecidos, ni menos al número real de aquellos niños que no están en el sistema residencial, no obstante tener medidas de protección, como indiqué, sea porque se hayan fugado o no. Ante esta indicación por parte de la asociación de indicar que las cifras que en su oportunidad se respondieron cuando el Ministro de Justicia asiste al Pleno de la Corte Suprema, se solicitó un nuevo informe a la Unidad de Cumplimiento y Seguimiento de Medidas de Protección que están integrados a nivel nacional, y a la sesión número 100 del Comité de Armonización concurre la representante y otorga una serie de cifras, indica las cifras por región y esta jueza le consulta precisamente a la representante cómo se obtuvo esas cifras para por lo menos saber si las voy a discutir, entender bajo qué argumentos voy a discutir dicha información. La información que se otorga es que las cifras se obtienen a través de correos electrónicos enviados por los directores de residencia a las respectivas unidades regionales. De tal manera que lo que se solicita, en términos súper sencillos y coloquiales, se solicita por correo electrónico, cada director indique el número de niños fugados por hogar y que no estén habidos o que no estén en residencia ese día en específico en que se hace la consulta, y esa es la información que se recibe. Esa información para nosotros no otorga ninguna certeza. No obstante, sea cual fuera el número, a nosotros nos parece que basta con que sea un niño desaparecido para que se tenga que movilizar el sistema completo y que sea motivo de preocupación para cada una de las instituciones involucradas, en especial, en este caso, el Poder Judicial, quien determina las medidas de protección y las medidas de ingreso al sistema residencial. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurrió en aquella sesión número 100? Solo la Asociación de Magistrados debatió el contenido y la forma en que se obtuvo esa cifra, y solicitamos incluso que aquello quedara constancia en acta, porque el no haber debate sobre esa cifra se estimó como una cifra válida para informar posteriormente al Ministerio de Justicia, que fue lo que posteriormente generó una especie de nueva fórmula de plantear el proyecto, que generó que en definitiva el Ministerio desistiera porque estimaba que con la respuesta que le había dado el Poder Judicial no se justificaba, por lo tanto, el proyecto, toda vez que el Poder Judicial había respondido que tenía medidas suficientes para determinar el número de niños
con órdenes de búsqueda pendientes y además haría mejoras al sistema informático. Para que podamos comprender, entendiendo además que la tramitación en tribunales muchas veces es un poco compleja de comprender, de todas maneras esto igual quedó en un texto que he puesto a disposición de todos ustedes, para que podamos entender qué es una orden de búsqueda y recogimiento. Las órdenes de búsqueda y recogimiento es una herramienta judicial que se solicita a las policías, esto es Carabineros o Policía de Investigaciones, para las búsquedas de niños, niñas, adolescentes cuyo paradero es desconocido, a fin de que sea habido y trasladado a la autoridad que el tribunal estime, sea que sea devuelto a su domicilio o al tribunal o a residencia. ¿Por qué hago esta explicación? Porque la orden de búsqueda se despacha en distintas instancias por distintos motivos. No solo se despacha una orden de búsqueda por niños en residencia. Ya, puede ocurrir que citada una familia, por ejemplo, a una audiencia de cualquier naturaleza, la familia no concurre y revisado el sistema o la información de quienes les correspondía notificar, indica que, por ejemplo, la familia no es habida o el niño no es habido o el niño no es encontrado para fines que concurran al tribunal y en ese momento se despacha una orden de búsqueda. ¿Ya? Por lo tanto, la orden de búsqueda muchas veces tiene distintas formas de tramitación, distintos fines y además no está estandarizada la forma en que ésta se ejecuta por cada tribunal. Por lo tanto, incluso nos podemos encontrar con la situación que cada tribunal utiliza mecanismos distintos para el despacho de la orden de búsqueda, contenidos, fórmulas distintas, algunos sin plazos, otros con plazos acotados, otros con mecanismos de revisión y otros no necesariamente con mecanismos de revisión, lo que produce en definitiva, y es lo que decíamos al inicio, a nuestro juicio, la invisibilización de aquellos niños que están en situación de fuga. ¿Ya? Porque solamente el tribunal que hace despacha la orden de búsqueda y eventualmente solicita cuentas con posterioridad. ¿Ya? Pero también puede ocurrir, y también entiendo que lo explicaron en sesiones anteriores, que Carabineros, efectuada la búsqueda, no ha encontrado el niño, informa que no se encontró. Carabineros, por lo tanto, da de baja la orden. Y esa orden desaparece de su sistema, ¿ya? O de sus registros, y el tribunal eventualmente puede ordenar nueva búsqueda o eventualmente puede determinar otras medidas que mantienen, por lo tanto, a ese niño sin ningún tipo de atención. Luego de aquello, por lo tanto, lo que se produce también es otra situación que produce invisibilización de los niños, niñas y adolescentes y que también se explicó en sesiones anteriores, que es lo denominado el egreso administrativo. ¿Qué es el egreso administrativo? Consiste en la baja del niño en Senainfo y la baja incluso en el sistema informático nuestro como niño ingresado en residencia. De ahí también se produce que nosotros hayamos cuestionado la cifra entregada en su oportunidad por la Corte Suprema respecto de los niños en fuga o eventualmente desaparecidos del sistema residencial. Porque, ¿qué ocurre? Y que también lo explicaron cuando vino el ministro de Justicia. Transcurrido a lo menos un mes, hay una orden administrativa del Sename que ese niño sea dado de baja. Dado de baja o egreso administrativo, indicó egreso del hogar, precisamente para no seguir pagando la subvención, se decreta el egreso, por lo tanto el niño desaparece. Desaparece en el sentido de niño en residencia. Deja de tener esa característica. Lo mismo ocurre en el sistema informático en algunos tribunales. No todos los tribunales lo realizan precisamente porque consideran esencial que el niño siga visible como niño en residencia dentro de nuestro sistema informático. ¿Y qué ocurre? Que muchos tribunales, incluso a instancias de la unidad de cumplimiento y seguimiento, establecen como regla el que se ingrese dentro del sistema informático el egreso. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si yo sacara del sistema informático, por ejemplo, el listado de niños en residencia, me voy a encontrar con niños que no me van a aparecer en ese listado, no obstante yo haber ordenado en su oportunidad su ingreso a residencia, pero al decretar este famoso egreso administrativo, que no existe formalmente, ya no es una figura legal, eventualmente me puede desaparecer del sistema. Pero como digo, es una práctica que no todos tienen, a la cual nosotros nos negamos como comisión precisamente a que se implemente por los efectos que pueda tener precisamente de la visibilización o no de niños y de poder generar instancias de búsqueda efectiva. Esto, por lo tanto, es en lo que consiste en términos prácticos la orden de búsqueda. Ejemplos sobre los efectos nefastos que esto tiene podría estar quizás días enteros. No obstante, me parece pertinente que a lo menos conozcan un caso en particular de cómo se produce esto
Este es un adolescente con medida de protección iniciada en el año 2017, ingresada a programa ambulatorio. Ambulatorio, por lo tanto, ella se mantenía en su casa y con distintas intervenciones porque presentaba deserción escolar y presentaba consumo problemático de droga. Esta medida permanece vigente aproximadamente un año y luego del año los mismos programas informan que esta adolescente probablemente estaba en una situación de explotación sexual. Ya. Ante esa situación, el tribunal ordena revisión de la medida, cita y se despacha una orden de búsqueda respecto del adolescente. La adolescente es habida muchos meses después de esta orden de búsqueda y al ser habida se revisa su situación, se ve esta posible nueva vulneración a propósito de los hechos de explotación sexual. No es ingresada a residencia de manera inmediata precisamente porque el ingreso a residencia probablemente iba a generar mayor resistencia a la intervención y se buscó que mantuviera la intervención de manera ambulatoria pero con revisiones mensuales de su situación, ¿ya? E incluso en alguna oportunidad quincenales. Revisada esta medida de protección, en algún momento ya no dio resultado la intervención de manera ambulatoria y se ordena el ingreso a una residencia especializada recomendada por los propios profesionales que la atendían, precisamente porque la naturaleza de la residencia que se estaba recomendando podría dar abordaje a toda la problemática que en ese momento ya estaba viviendo por las distintas formas de vulneración de las cuales ella estaba siendo víctima. La niña no es habida y en su oportunidad, por lo tanto, al no ser habida para el ingreso a residencia, se despacha una orden de búsqueda a su respecto. La niña, al momento en que yo reviso esta causa, de la cual en su momento incluso tomé conocimiento de manera directa, se informa por esta residencia su imposibilidad de mantenerla ingresada con la orden de búsqueda, pero por una cuestión específica que ocurrió en la residencia y que disminuía sus cupos y por lo tanto solicitó al tribunal en su oportunidad el egreso administrativo. Se decreta efectivamente el egreso administrativo, pero se mantiene vigente la orden de búsqueda. Decretado el egreso, tenemos por lo tanto el día de hoy probablemente a una niña desaparecida con posible explotación sexual, pero desaparecida de nuestro sistema informático como residencia. Es probable que esa niña no esté en esta cifra entregada por la Corte Suprema. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Ya como reflexiones finales y para no quitarles más tiempo y tener la oportunidad que después puedan hacerse las consultas, como comisión, por lo tanto, y como Asociación Nacional de Magistrados, lo que concluimos es que actualmente no existe ningún mecanismo que garantice que los niños y niñas, el resguardo de los niños y niños adolescentes que estén en situaciones de extravío, fuga o desaparición, tanto respecto de su búsqueda oportuna ni tampoco de la intervención conforme a las necesidades que presente de acuerdo a las vulneraciones que pueda estar sufriendo como consecuencia de estas circunstancias que anteriormente expliqué. Considerando, por lo tanto, que la ausencia sea del programa ambulatorio o residencia pueda deberse a múltiples factores sin que ninguno de estos esté siendo abordado de manera adecuada. Por lo tanto, a nuestro juicio, la deuda con ellos y con ellas sigue pendiente, deuda que incluso a nuestro juicio puede estar favoreciendo que estos estén siendo víctimas de explotación sexual, participación en delitos y que incluso resulten muertos bajo el cuidado del Estado. A nosotros en la actualidad resulta muy preocupante la cifra de niños que puedan haber fallecido estando bajo la tutela nuestra como Poder Judicial y por lo tanto bajo la tutela del Estado, si incluso tenían medidas vigentes por parte del Sename. Eso es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Susan. Dejamos la ronda de preguntas para el final para escuchar a don Marcelo, quien representa a la Fundación San Carlos. Don Marcelo tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. La verdad es que quiero agradecer la instancia de representar en parte a la sociedad civil y a las miles de no determinadas familias que hoy día cuentan con un niño desaparecido. Hemos visto cifras acá en esta misma comisión que claramente dan cuenta de la falta de coordinación entre los distintos actores del Estado. Ya la responsabilidad inherente del Poder Judicial, la responsabilidad inherente del Poder Ejecutivo y la responsabilidad inherente del Poder Legislativo, claramente dan cuenta de que aquí este es un problema de Estado, es un problema social, es un problema político y es un problema ético, porque finalmente no estamos dando respuesta a las miles de familias que desde el 2010, solamente de las cifras que se han levantado en esta comisión, pudieran estar dando cuenta
de miles de niños desaparecidos. Niños que son menores de 5 años, niños que son menores de 11 años, niños que son menores de 17 años, que crecieron sin la protección del Estado, que fueron arrebatados a sus familias, por disposición del Estado, que ellos fueron quitados de donde vivían bajo situaciones de vulneración de derechos acreditada para que bajo la responsabilidad de un tribunal que dicta una orden de internación, de protección, una medida cautelar, esos niños estuvieran bajo tutela del Estado. Y cuando hablamos de estar bajo tutela del Estado no hablamos de cualquier cosa, no hablamos que esa tutela se extingue cuando un niño se fuga de una residencia. Y por supuesto que también cobra mucha relevancia el poder entender cuáles son las razones por las que un niño termina fugado de una residencia. Solamente destacar que acá en esta comisión se ha dado bastante información que claramente no nos puede dejar indiferentes, que claramente nos tiene que motivar a actuar, que acá hay representantes, y han habido representantes de los 3 poderes del Estado, que como sociedad civil exigimos una respuesta efectiva para poder ponerlos las pilas, para buscar efectivamente a los niños en residencia. Aquí, en una de las sesiones anteriores, una diputada dijo con mucha precisión, podemos encontrar más rápidamente un auto que un niño. ¿Ah? Y por Dios que es duro decir que cuando hablamos de tasas de efectividad del 94, 95% de la totalidad de la población, que cuando hablamos de las tasas de efectividad de los niños que se han fugado de una residencia de Sename, estemos hablando de una tasa de efectividad de un 55%. ¿Qué le decimos a ese 45% de familias que, les recuerdo, fueron sus hijos arrebatados de ese seno familiar para llevar a protección del Estado y finalmente el Estado no fue diligente en mantener a esos niños en el sistema de protección y mucho menos en buscarlos, encontrarlos y restituirlos y protegerlos respecto de graves vulneraciones de derechos? Ustedes tienen ahí un cuadro que da cuenta de las distintas informaciones que se han presentado en la comisión. Yo solamente les voy a destacar acá que claramente hay cifras que son absolutamente discordantes, absolutamente inconsistentes. Y esto se suma a lo presentado por la representante de la Asociación de Magistrados cuando dice que no podemos llegar hoy día a una cifra concreta, real, de cuál es la situación de los niños que hoy día están desaparecidos del sistema, cuanto más aquellos que están con orden de búsqueda y recogimiento, no solamente aquellas presuntas desgracias tramitadas en el sistema, sino fundamentalmente, y por eso estamos acá nosotros como fundación, aquellos niños que estando con tutela del Estado, que estando con protección del Estado, se han fugado y no han sido vueltos a buscar durante más de una década. En consecuencia, el primer elemento que hay que entender acá es que claramente nos encontramos con información discordante, que no se cruza, donde pueden haber hallazgos que están replicados, que no están bajados del sistema. Ya en otras sesiones se ha informado y todos los diputados tienen en su poder el número de órdenes de búsqueda y recogimiento que están vigentes hoy día en el sistema del Poder Judicial, que es el sistema que mandata y que de alguna forma debiera ser el que da cuenta exacta de aquellas órdenes que están en tramitación. En segundo lugar, se puede observar que las denuncias que cuando se está realizando o se denuncia una orden de fuga o una situación de fuga, un niño en una residencia, cuando es buscado ese niño, también se ha dado cuenta de que aquí no hay una insistencia, no hay un celo para la búsqueda de los niños de manera permanente. Y hay que entender el por qué los niños se han fugado de una residencia. Y ya vamos a resumir un poco en el capítulo que precisamente ustedes cuando han tenido investigaciones acá, cuando han tenido la posibilidad de leer el informe de la Fuerza de Tarea de Investigaciones, van a poder comprender que el niño que se fuga de una residencia no lo hace porque quiera fugarse, no lo hace porque quiera estar mejor en situación de calle. Que también se ha informado acá que hoy día no existen niños en situación de calle bajo estas características o que están tremendamente acotados y sin embargo nos encontramos permanentemente con ellos que son fugados de residencia, fugados del CREAT. En La Caleta, usted, por su intermedio, Presidenta, seguramente usted ha tenido conocimiento de los oficios que también otras fundaciones, miembros de la sociedad civil, han puesto como recursos de protección en beneficio de niños que están en La Caleta de los Héroes, que han sido fugados reiteradamente del CREAT de Pudahuel, que han tenido situación de acogida en un albergue y que han vuelto en situación de calle. Por lo tanto, ese tipo de situaciones,
cuando nosotros vemos que la eficacia en la búsqueda para los niños que están bajo orden de búsqueda y recogimiento baja dramáticamente, lo único que nos lleva a concluir es que hay una falta de la priorización respecto a estos niños. Porque finalmente tenemos protocolos de búsqueda que asignan una menor intensidad a la búsqueda de aquellos niños que se han fugado a una residencia. Como si la voluntariedad en la fuga disminuyera la capacidad de riesgo al que están enfrentados esos niños cuando sucede absolutamente todo lo contrario. Por lo tanto, la reiteración en la búsqueda parece ser algo relevante y que esta comisión, está en el poder de esta comisión poder exigir que estos protocolos de búsqueda de niños se respeten en cuanto a la gravedad equivalente a cada niño que es buscado. No tiene por qué un niño fugado del Sename tener una menor eficacia en la búsqueda que un niño fugado de una familia. La responsabilidad que tiene el Estado respecto del cuidado de ese niño es la misma responsabilidad que tienen los padres amorosos y celosos de sus hijos. Para eso el Estado ha quitado esa responsabilidad de esos padres. Y no me imagino un padre que se quede en la puerta de la casa viendo cómo su hijo sale por la puerta de la casa y no verifique dónde está ese niño, dónde va ese niño, dónde yo puedo acompañarlo. Exigimos como sociedad civil no solo un cumplimiento administrativo del que el niño no se fugue de una residencia, no solo un cumplimiento diligente en materia de búsqueda, sino también un cumplimiento amoroso de lo que significa el mismo cuidado parental que un padre puede dar por un hijo que se fuga de su casa. Y por lo tanto no extinguirse en responsabilidad administrativa, en egresos administrativos o en búsquedas que finalmente no los priorizan, y que quedan en un listado de no habidos permanentes. En los últimos 10 años han sido detectados de este grupo de presuntas desgracias 245 niños fallecidos. 245 niños fallecidos, de los cuales hay 36 niños con menos de 5 años, que se fugaron de una residencia con menos de 5 años, 36 niños con menos de 5 años que se fugaron de una residencia. O sea, niños que se fugan con menos de 5 años requiere la participación de un adulto desde dentro de una residencia. Y niños que resultan muertos en esta búsqueda es brutal. Quisiéramos saber como sociedad civil cómo se distribuye, cuáles son las causas de estos 245 niños fallecidos. Esto es realmente gravísimo. Si uno mira las cifras también, 1.376 niños fueron víctimas de violencia sexual, al aparecer. 1.346 niños víctimas de violencia sexual, de los que aparecieron. Ni siquiera podemos esbozar la cifra de los que no están, simplemente de los que aparecieron, 1.376 niños. La verdad es que los números no dejan de ser relevantes hoy día, en el 2019, cuando nos estamos haciendo estas preguntas, cuando ya niños menores de 5 años llevamos contabilizados 64 que no son habidos, 54 que están entre 6 y 11 y adolescentes que se dispara a una cifra de 742 niños solamente hasta junio de este año. La verdad es que cuando uno mira las cifras que informa Carabineros, que habla de un incremento de los niños no habidos en el sistema, también puede ver, y como ustedes lo pueden ver en esa tabla, si ustedes se fijan, durante el año 2017, el año 2018, empieza a aumentar el porcentaje de casos no habidos. Sin embargo, el caso de encargos no aumenta, disminuye. Entonces, eso demuestra en esa tabla que hay algo que está sucediendo con la eficacia en la búsqueda que hace de que no encontremos a más niños, siendo que no hay más encargos o más hallazgos. Y la pregunta está, ¿será que esos niños son niños no priorizados? ¿Son niños que empiezan a fugarse del Sename? ¿Son niños que no los busca nadie o que no tienen prioridad? Entonces, esa reflexión, porque cuando tenemos acá las policías presentes, las policías pueden dar cuenta que hay un número intramitable de órdenes de búsqueda y recogimiento. Y por supuesto que es así. Especialmente cuando vemos que la información de las bases de datos puede no estar depurada
Y por supuesto que el sentido que tenía el proyecto que nosotros le presentamos al ministro de Justicia y que presentó en el Pleno fue primero mirar todas las órdenes de búsqueda y recogimiento y llegar de esas órdenes de búsqueda y recogimiento a los niños. Porque ¿qué nos pasa acá? Acá estamos hablando de números de procedimientos, acá estamos hablando de búsquedas, pero no estamos visibilizando a los niños que hay detrás de esas búsquedas. Y porque tengamos una cifra de órdenes de búsqueda y recogimiento, y acá la magistrada podrá ratificarlo o no, no significa de que ese número se reduce cuando entramos a ver las carpetas de los niños, porque las carpetas de los niños que no son rutificadas, vamos a encontrarnos eventualmente no con un niño, sino con 2 o 3 niños que pueden ser parte de una familia. Por lo tanto, no es un ejercicio matemático simple, es decir, tenemos miles de órdenes de búsqueda y recogimiento y vamos a llegar a cientos. Eso es algo que se tiene que determinar y que se tiene que mirar carpeta a carpeta, y que esa carpeta a carpeta significa un trabajo conjunto con el Poder Judicial, y esa fue la razón por la cual como Fundación San Carlos de Maipo y otras organizaciones de la sociedad civil presentamos el requerimiento ante el Ministro de Justicia, y el Ministro de Justicia lo presentó ante la Corte Suprema con los resultados que expresó la representante de la Asociación de Magistrados. Por lo tanto, claramente, también acá tenemos, quisiera ver por regiones. Sí. La situación de la exclusión social de nuestra infancia en nuestro país, que golpea a más de 1 millón de niños, es una situación dura, donde la pobreza multidimensional afecta a 1 de cada 4 niños en nuestro país. Pero por Dios que si naciste en la Araucanía, la probabilidad de que un niño sea más excluido es 1 de cada 3. Sufre significativamente. Esta realidad es territorial. Esta realidad no es ajena. Acá están nuestros amigos representantes de la zona sur y pueden dar cuenta lo que significa el no contar con los medios, el no poder llegar. Por eso para nosotros era importante radicar en la zona sur, en la Araucanía precisamente, este programa piloto, porque es ahí donde íbamos a tensionar más fuertemente la incapacidad para poder llegar a la búsqueda de los niños. Cuando miramos el per cápita, fíjense ustedes las regiones donde más niños hoy día están en condición no habido proporcionalmente respecto de la población. Arica y Parinacota, Araucanía, Aysén. O sea, cualquiera de nosotros que entiende cuáles son los efectos de la exclusión social en esos territorios, convendrá conmigo de que claramente hay una correlación territorial fuerte respecto de los niños que están desaparecidos. Más aún cuando crucemos información respecto de situaciones de vulneración que pudieran estar orquestadas para un negocio tan terrible como la explotación sexual comercial infantil. Que hasta la fecha, desde el año 2007, si no me equivoco, 2007 o 2004, que la última cifra que dio la OIT, que era de 4.000 niños que hoy día, o que en esa época, estaban bajo explotación sexual comercial infantil. Esa cifra todavía no se actualiza. Y claramente la situación de migraciones, claramente la situación de desarrollo en las zonas periféricas, precisamente en esas regiones, pudiera estar alterando esa cifra y aumentándola significativamente. Por lo tanto, si solamente nos quedamos con la cifra conservadora de las 4.000 niños víctimas de explotación sexual comercial infantil, ya deberíamos decir que estamos en una situación extraordinariamente grave. La realidad de regiones, por supuesto, entonces, involucra un especial foco en esta capacidad que tengamos para poder llegar. Por otro lado, y tal cual lo explicábamos delante, la Jefatura Nacional de Delitos Sexuales de la PDI presentó las tablas de eficacia respecto de las órdenes de búsqueda. Y nuevamente vuelvo a insistir en el punto. Si uno viene de una familia, entre comillas, donde hay papá, mamá o algún adulto responsable, o es sensible, o está fuera del sistema de protección, la probabilidad de ser encontrado es del 94%, pero si vienes del sistema de protección, la probabilidad de ser encontrado es del 55%. Y si uno mira los protocolos de búsqueda, en el protocolo de búsqueda está claramente establecido, se le asigna la tercera prioridad a los niños que han sido fugas reiteradas de las residencias. Y por supuesto que si uno cruza los datos
con el informe tarea del Sename, donde la Policía de Investigación hizo un trabajo respecto de los niños que terminaban muertos o que terminaban con graves vulneraciones, precisamente son los prioritarios respecto de aquellos niños que se han fugado del sistema. Por lo tanto, no es consistente el tener un protocolo de búsqueda que no asigna la misma e incluso más prioridad a un niño que sale de una residencia o que se fuga de una residencia. Ahora bien, también de las cifras que ha presentado la policía, se ha podido detectar que hay alrededor de un 20% de niños de los que se han encontrado fugados son niños que han escapado de una residencia, o de una OCA, o de un CREAD. Sin embargo, de esos 21.000 encargos y 14.000 hallazgos, 13.000 de los encontrados han vuelto por su propia forma. Es decir, la efectividad de la búsqueda real es sobre 1.000 niños, no sobre los 14.000. Por lo tanto, aquí el cuestionamiento clave, es decir, con qué fuerza nuestras policías, nuestros jueces, el Sename, estamos trabajando para encontrar a nuestros niños que salen de la residencia. ¿Cuál es la fuerza? ¿Quién lleva el pandero? Como decía un diputado en sesiones anteriores. ¿Quién se hace responsable por los niños que, estando bajo tutela del Estado, como señalaba la magistrada, no extingue ninguna responsabilidad respecto del cuidado, ni administrativo, ni legal, y permítanme pedir un poco más, ni amoroso, que debiéramos tener nosotros como sociedad en conjunto para encontrar y requerir a los niños que han desaparecido del sistema? El Sename claramente no ha dado respuesta, no ha dado abasto a este tipo de situaciones durante muchos años. Nosotros hemos, de alguna forma, sido una fundación que hemos puesto muchas veces en la palestra al Sename por este tipo de situaciones. Sin embargo, esta realidad es una realidad que compete a todos los poderes del Estado, que compete a todos los organismos y que nos compete a nosotros como sociedad. Cuando se hizo el conteo de niños en situación de calle, la gran pregunta fue ¿qué pasó con los niños que fueron contados? Aún sabiendo que el fenómeno de situación de calle es un fenómeno móvil y que, por lo tanto, cuando tenemos un conteo, cuando vamos a georreferenciar nuevamente, ya los niños no están. Pero fundamentalmente, el poder haber previsto o el poder haber provisto situaciones finalmente de protección para esos niños. Habían mujeres embarazadas, habían niñas embarazadas. Y sin embargo, no se hicieron acciones relativas porque finalmente la respuesta fue que estaba innominada. ¿Y qué sucede entonces con la labor que está establecida o con la responsabilidad que está establecida a todo funcionario público receptor de fondos públicos en el Código Procesal Penal, artículo 171, artículo 175, o con el Estatuto Administrativo, que también está consignado, o con la ley municipal, que también está consignado, la responsabilidad funcionaria de alguien que detecta graves vulneraciones de derechos? ¿Y cómo no va a ser gran vulneración de derechos que haya niñas que estén embarazadas o niñas sujetas a condiciones de drogadicción? Por último, es importante destacar, y aquí hay una tabla que es muy relevante. Yo no sé si ustedes habían tenido la oportunidad de tenerla a la vista, pero quedémonos solamente en las plazas conveniadas. Las plazas conveniadas en el sistema son las plazas sobre las cuales se establece una situación de pago a las residencias o de financiamiento a los CREAD. Evidentemente en los CREAD nosotros tenemos unas plazas conveniadas que finalmente no dicen relación con la población vigente. Hay mucho más población vigente, entre comillas, que plazas conveniadas. Sin embargo, cuando se va a visitar y se verifica la asistencia de esos niños a esa residencia, nos encontramos con una tasa de ausentes del 36% en los CREAD. Veamos entonces la de la OCA, porque en la OCA nosotros tenemos plazas convenidas 6.543, es decir, las plazas por las cuales se les paga a las OCAs. Y sin embargo, el total de niños presentes son 4.300, el total de niños ausentes son 1.589, es decir, 26,6%. Recordemos que las plazas conveniadas son las plazas sobre las cuales se les paga a las OCAs. Y
tenemos un 26% de niños que no están. Los CREAT tenían 5 veces más población vigente que las plazas convenidas, es decir, claramente, en la medida que se ausentaban los niños, había mucho menos prioridad a buscarlo porque hay una sobredotación de niños dentro del CREAT, para un presupuesto que está fijado sobre 150 plazas. Pero ¿qué pasa cuando estamos mirando el caso de Las Bocas, donde hay plazas convenidas y está ese 26% sin estar presente? ¿Qué pasa sobre los recursos que se imputan sobre ese 26%? ¿Qué pasa con los egresos administrativos? ¿Cuándo es el egreso administrativo? ¿30 días después? ¿Qué pasó con esa subvención de esos 30 días? Entonces, y esto no es un tema de plata, ¿no? Porque podría ser muy simple la ecuación y uno podría decir, bueno, esto debiera transformarse simplemente en un pago por persona vigente, es decir, persona que tú visitas, que esté presente, que esté vigente, y ahí se cursa el pago. Uno podría resolverlo relativamente fácil, pero lo que está detrás es poder cuestionarnos cuáles son los incentivos que tiene una organización que debiera proteger a los niños para que esos niños no se fuguen, para que esos niños no se vayan, para que sobre esos niños haya un cuidado amoroso y responsable. ¿Qué pasa con el protocolo de Sename? Que cuando un niño se fuga, tiene inmediatamente que avisar el director de la fuga al tribunal y en 1 hora tiene que avisarle a sus familiares que el niño se fugó. ¿Cuántas veces o cuántos sumarios respecto de estos 3.000 y tantos niños en estos 10 años se han cursado al director por la fuga de los niños? ¿Cuántas de esos sumarios han resuelto la responsabilidad administrativa del director? Entonces, yo creo que acá hay una responsabilidad que si bien es cierto, acá todos tienen responsabilidad y a veces esto suena como fuente ovejuna, porque como todos somos responsables, nadie es responsable. Hay una primera responsabilidad de los tribunales de familia, evidente. Hay una responsabilidad clara de Sename de evitar la fuga, de crear condiciones para que los niños no se fuguen y también de hacerse responsable de la búsqueda. Y por supuesto que hay una responsabilidad de las policías, pero las policías son mandatadas para hacer una acción luego de que estos dos grandes responsables, que son tribunales de familia y Sename, actúan y actúan oportunamente. Reiteran la búsqueda cuando corresponde. Informan cuando el niño es ubicado, evalúan la necesidad de las medidas cautelares, la vigencia de las medidas cautelares para poder proceder adecuadamente con las necesidades del niño. Pero miremos los cuadros, por favor, muestra los cuadros posteriores. Y para no dar la lata, ándate solamente al final, al cuadro que quiero mostrarles, que lo presentó acá Investigaciones. Eso, para todos los que venimos del área de las ciencias matemáticas, es una ecuación clara que muestra una relación positiva, que en la medida que tenemos residencias con abandono, o sea, hay una mayor proporción de gente que abandona, de niños que abandonan, en la medida que hay más vulneración de derechos de los niños. Parece evidente, pero veámoslo en la gráfica. Esta es la gráfica que muestra la Policía de Investigaciones. Los niños no se van porque quieren. Los niños no se van porque ellos solamente quieran irse de juerga, no seguir en el colegio, ir a buscar droga. No, señores. Lo que está presente acá es que los niños se fugan de aquellas residencias, de aquellos CREAT, donde más vulneraciones hay contra ellos. Huelga entonces decir de que podemos identificar a esas residencias, de que podemos identificar esos CREAT y que podemos saber cuáles son las causas de esas vulneraciones. Y nos vamos a encontrar con que muchos de ellos hay sumarios emprendidos hace muchos meses y que todavía no resuelven. Por lo tanto, cuando encontremos al niño, ¿qué va a pasar? Si ese niño vuelve a la misma residencia y está en las mismas condiciones, donde no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la salud mental, no tiene visitas, no tiene acceso a la educación, no tiene un montón de otros elementos que se consignan como graves vulneraciones, pero es más aún, donde hay un adulto responsable que debiera protegerlo y comete abusos contra ellos,
esos niños van a terminar fugándose de nuevo. En consecuencia, miremos la vuelta completa. ¿Cómo podemos hacer que este sistema realmente sea protector? ¿Cómo podemos decirle a una familia que si se lo quité, que si me lo llevé bajo tutela del Estado, yo voy a hacer el mejor esfuerzo para ser un padre diligente, para que el Estado sea un padre y una madre diligente y amoroso? Evite la fuga, pero cuando se fugue, lo encuentre. Cuando lo encuentre, repare, proteja, se haga cargo, porque si no, vamos a estarle fallando a todas estas familias que hoy día están sufriendo la pérdida de un hijo, la pérdida de un niño, y eso no tiene nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. La verdad es que ha sido bastante potente la presentación que usted ha traído a esta comisión. Y yo quiero dejar abierta la ronda de preguntas para aclarar alguna duda o si tienen, diputada Santibáñez. Gracias, Presidenta, a través suyo, y saludar a toda la mesa, por supuesto, y agradecer las tremendas presentaciones, contundentes, con cifras. Nosotros ya habíamos tenido algún encuentro por el otro proyecto, que era más general, ¿no? En este caso creo que nos ayuda muchísimo a entender. Usted habló de cuando los niños volvían con cierto tipo de lesiones. Sí. Ese tipo de lesiones, para ser bien específico, ¿qué tipo de lesiones son? Si son lesiones que los niños se auto... No, la violencia sexual, en este caso, evidentemente es ejercida por un tercero, y son 1.376 niños que han sido ubicados, no los niños que todavía siguen desaparecidos. De los que han sido ubicados de la muestra, 1.376 llegan con lesiones de carácter sexual. 4.588 llegan con lesiones de tercero. O sea, lesiones como pueden ser golpes, otro tipo de daños que son graves, pero que pueden tener distintas fuentes. Pero en el caso de la violencia sexual es evidente, y ahí hablamos de 1.376 niños. Y a través suyo, Presidenta, no sé si va a tener el método de pregunta y respuesta posterior. Hacemos la ronda de preguntas. Ya, y dejo la pregunta hecha a través suyo, Presidenta. Les sugiero que vayan anotando para responder. Preguntarle habló del protocolo que tiene el encargado, en este caso de los hogares, el encargado, que es llamar a la familia o llamar al juez correspondiente. ¿Ese es el único protocolo o tenemos una activación interna y luego de que se hace, digamos, que ellos le dicen a las personas que tienen que ser los responsables de levantar otro protocolo, ¿cómo se procede? ¿Cómo procede? ¿Reciben una respuesta una vez que el niño ya está identificado o que efectivamente no se encuentra? ¿Qué sigue? ¿Sigue un proceso o queda ahí en una cifra más de las que usted mostró, en un número más de los niños que no se encontraron? Gracias, Presidenta. Diputado Mellado. Gracias, Presidenta. Primero, agradecer las exposiciones. Concuerdo con la diputada, porque la verdad fueron bastante crudas, pero buenas. Primero a Susan Sepúlveda, me llamó la atención poderosamente el egreso administrativo. ¿Usted sabe si hay algún protocolo para borrarlo o es solo un tema de tiempo, que cumple un tiempo y se borra? ¿O el CRED hace alguna gestión y dada esa gestión se hace borrar desde el tema del egreso administrativo, que es algo que no está normado, pero sí se hace como algo, como una costumbre, digamos? Y para el señor quisiera ver, el CRED tiene 5 veces más población vigente que las plazas convenidas, ¿cierto? Y también cuando van a visitarlos hablan que el 28% no está presente. Ahí surge una duda, no están porque, no es bueno lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual, porque abultan las cifras de niños para un tema económico o porque efectivamente no quieren mostrar ese 28% a la gente que va a visitar. Esas son las dos preguntas. Diputada Marzán. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es como bien impactante escuchar los relatos, los testimonios, los estudios, las inquietudes que ustedes plantean. Soy integrante también de la Comisión de Familia y Adulto Mayor y nos topamos con las mismas temáticas, también con el estudio que llegó. De hecho, nosotros oficiamos para que nos den cuenta con qué criterios se había entregado, las licitaciones del estudio, en fin. La diputada Castillo también es parte de esa comisión. Y claro, quizás como reflexión, esperando que esta comisión investigadora llegue a buen puerto,
sea eficaz, sea productivo, entregue conclusiones, sugerencias que de verdad sean contundentes al cambio radical y profundo que hay que hacer para que no pase lo que ha pasado, y se escucha mucho. Yo soy nueva en este periodo y escucho bastante que se dice que las comisiones investigadoras finalmente no llegan a buen puerto, no tienen los resultados y son más que nada temas como políticos o de difusión, y es lamentable eso, porque acá hay todo un aparataje, una disposición, hay recursos destinados a que esto mejore, y por algo se está haciendo también. Lo otro eso es como llamando siempre al tema de las coordinaciones, las vinculaciones entre una administración y otra, que estamos acá absolutamente fracturados. A nivel de sistema y funcionamiento estamos súper fracturados. Todos entregan distintos argumentos, de repente uno escucha algunas excusas también, que se habla de voluntad en el trabajo, en circunstancias que acá creo que no es la voluntad, sino es el profesionalismo que se tiene que poner a disposición para que un niño, niña o un extraviado sea encontrado. Lo otro que me llamó la atención es lo que hablaba usted de lo afectivo. Me gustaría que un poquitito quizás se explayara en eso, entendiendo que, claro, quizás uno lo da como por obviedad, que especialmente las personas que nos relacionamos a través de las emociones, y eso es el vínculo primario que tenemos cuando además un bebé nace, son las emociones, hasta que después empieza a expresarse por la palabra y por la totalidad de sus sentidos, pero es lo emotivo por lo cual se vincula uno con un ser pequeñito. Quizás hablar de eso, porque también acá he escuchado, no en esta comisión, pero de repente muchos argumentos, incluso de los establecimientos educacionales, de profesores y profesoras que de repente, es respetable obviamente su posición, porque dicen hay cosas que tienen que venir de la familia y punto. Acá nosotros solamente enseñamos, no son todos, ojo. Pero cuando uno habla de realidades que niños en sus propios hogares son absolutamente vulnerados, el colegio, el establecimiento educacional se transforma en su hogar. Y ahí es donde hace su desarrollo emocional a lo largo de toda su vida. Entonces es tan importante lo que ahí también sucede. Pero me gustaría que un poco quizás explicara a través qué pasa. No existe ese vínculo amoroso o afectivo, los niños pasan a ser simplemente un número al interior. Me gustaría que usted nos entregara como un poquitito profundizar en ese punto. Muchas gracias, Presidenta. Si quieren responder, y después yo tengo algunas preguntas también, Susan, para realizar. Yo solamente tenía una pregunta. Sí. En cuanto a la consulta que se me realiza sobre los egresos administrativos, no hay un protocolo formal o estandarizado dentro del Poder Judicial. Hay una tramitación a través del sistema informático que no necesariamente pueda o no ser tramitado de manera igualitaria por todos. O sea, pueden cometerse muchos errores en esa tramitación, y este egreso administrativo siempre es a petición del Servicio Nacional de Menores. Ya no es a instancia o de oficio por parte del tribunal. Siempre sin perjuicio. A propósito precisamente de mesas interinstitucionales que se han establecido en regiones a instancias de esta unidad de cumplimiento, en algunos tribunales se ha establecido como regla. O sea, para ustedes es obligatorio que esta es la forma de tramitación. Nosotros, como unidad de cumplimiento, vamos a revisar que en el sistema informático ustedes incorporen aquello que dice como egreso administrativo. Hay algunos tribunales, como entienden, que es facultativo y por lo tanto es resorte jurisdiccional, incluso la forma de tramitar administrativamente una causa, han decidido no hacerlo. Pero otros, precisamente como estas unidades vienen precisamente desde la jerarquía, se plantean indicando y no lo cuestionan mayormente y lo aplican de todas maneras. Pero no es que exista algún protocolo estandarizado, no, hay distintas formas incluso de tramitarlo. Como les digo, la realidad nacional y en cada tribunal es muy dispersa y es muy distinta. Para engarzar, sí. Pero eso significa que encontraron a los padres cuando le dan el egreso administrativo, encontraron que definitivamente no lo buscaron nunca más, que pasaron. Mi punto es, le dicen al tribunal, mire, ¿sabe qué? Hemos esperado 6 meses, no sé cuántos son, pero 6 meses, y queremos que usted nos autorice el egreso administrativo. No, ¿eso es? Solamente el transcurso del tiempo. Solo el tiempo. De hecho, en la sesión en que asistió el ministro de Justicia, en estos momentos no recuerdo, venía con otra persona encargada, y en esa sesión dio esa respuesta, y en el momento en que indicó, dijo un mes.
en aquella sesión incluso indicó un mes de espera. O sea, transcurrido un mes, no ha habido, no ha encontrado, por lo tanto, lo que indica Sename, usted residencia solicítele al tribunal egreso administrativo para dejar de pagar subvención, y eso trae como consecuencia que desaparece Senainfo como niño en residencia. Esa es la consecuencia administrativa, que si uno puede decir, sí, pero es administrativa, sigue existiendo la obligación. Sí, pero son efectos que en definitiva generan distintas políticas a la hora de determinar a quién busco, a quién no busco, cómo lo busco, qué recursos priorizo o no. Dejan, en definitiva, en términos bien prácticos, de ser prioridad, solo por estar fuera del sistema residencial. Sí, así es. Para partir respondiendo y complementando lo que manifiesta Susan, efectivamente, el egreso administrativo no es algo que dictamine Sename. El egreso administrativo es una acción que se hace ante un juez, que finalmente toma la determinación. Por lo tanto, ¿de qué se tiene que hacer cargo Sename? Es que desde el momento cero de que un niño se fuga, acometer con el protocolo que tengo descrito en la última o en la penúltima página de la minuta y que corresponde a elementos que son fundamentales. El primero, dar cuenta evidentemente al tribunal. El segundo, dar cuenta a la familia. El tercero, el proceder con todas las acciones de búsqueda y no desligarse hasta el momento en que se hace esta solicitud del egreso administrativo, donde finalmente tampoco es que alguien se olvide, queda la responsabilidad también en el mismo tribunal de decretar una nueva orden de búsqueda. Entonces, o una orden de búsqueda a partir de ese momento y por lo tanto delegar en las policías. Es cierto, existe un protocolo, pero es el protocolo. Y sobre este protocolo cabe preguntarse si los directores de las residencias y de los CREAD, etcétera, han sido diligentes cada vez que esos niños se han fugado o no. Respecto de la cifra de los CREAD, evidentemente, ellos tienen una asignación basal, presupuestaria, año a año, exigua para la cantidad de niños que están realmente atendiendo. O sea, son 5 veces más. Por lo tanto, el incentivo más bien tiene que ver con que probablemente hay niños que generan situaciones más conflictivas dentro del Sename, o sea, más conflictivas dentro de un CREAD, en una condición de hacinamiento donde no hay ninguna diligencia para retenerlos. Finalmente, el incentivo es que se vayan, que sean un problema menos. Entonces, por eso unimos ambas cosas, digamos, por eso unimos el egreso administrativo con el no te cuido, ándate si quieres, pero yo no te doy cariño porque no estoy sobrepasado 5 veces, entonces, claro, espero que te vayas luego, digamos, para poder hacer el tema administrativo, para poder cuadrar la caja, digamos. Exactamente, y por eso mismo que esto tiene que ser visto en base a esos 2 instrumentos que pretenden dar respuesta a esta resolución. Respecto del cuidado amoroso, permítame, diputada, contarle una historia. Durante muchos años, la Fundación San Carlos de Maipo trató de entrar en las residencias y en los CREAD con el libro de vida. El libro de vida es un instrumento terapéutico que permitía a las educadoras de trato directo crear un vínculo afectivo real con los niños de manera permanente, porque finalmente los niños cuando egresan de una residencia o egresan de un CREAD, se van sin nada, sin su derecho de identidad, más aún cuando un niño llegó guaguita, de 0 a 5 años, muchos de los cuales hoy día están desaparecidos. Esos niños cuando egresan del Sename, después de haber pasado años, se iban sin nada, sin siquiera algo que usted con su hija y muchos de los que estamos acá con nuestro hijo o con algunos nietos, hacemos cada vez que el niño le crece un diente o cada vez que el niño empieza a hablar o cada vez que le cortamos un mechoncito de pelo y vamos construyendo su identidad. El libro de vida fue un dispositivo que recién el año pasado, después de la investigación que se hizo por la Corte Interamericana, el Sename decidió adoptarlo, pero sin el resguardo que significa el tener un proceso de capacitación y de trabajo de acompañamiento a las cuidadoras de trato directo. El principal vínculo que tienen los niños dentro del Sename son con las educadoras de trato directo. Y por Dios que poco nos hemos preocupado de su formación, de su acompañamiento, del dar recursos para que fomenten ese vínculo afectivo. Sobre ellas descansa probablemente la labor de protección de los niños al interior de una residencia. Y por lo tanto, trabajar con ellas, fortalecer sus capacidades, es un elemento esencial
para que ese vínculo afectivo, que es el que le da el padre, que es el que le da la madre, en circunstancias normales, donde finalmente ese niño va a sentirse acogido y va a querer volver a esa residencia, o ni siquiera se va a querer ir de esa residencia, es fundamental trabajar con las educadoras de trato directo. Por eso que es tan importante lo que genera cambio en la conducta. Nosotros somos una fundación que trabaja principalmente en programas preventivos. Sí. Lo que pasa es que en defensa también de la gente que trabaja, yo creo que deben estar sobrepasados. Absolutamente. Si hay 5 veces, ¿cierto? 5 veces la cantidad de niños deben estar sobrepasados. Hay falta gente, sí, por ¿cierto? supuesto. Y a veces ellos no pueden, a lo mejor no dan abasto para hacer Sí. lo que queremos que hagan, digamos. Sí, por supuesto. Y de hecho, en los informes respectivos se ha manifestado la necesidad de supervisión y apoyo técnico por parte de los educadores de trato directo. O sea, efectivamente las condiciones de hacinamiento, que básicamente los crea, si usted ve en el caso de Las Bocas, las plazas convenidas son 6.500 y la población vigente son 5.900. Por lo tanto, las condiciones de hacinamiento son referidas a los CREAD. Las educadoras de trato directo están en ambos sistemas. Y por lo tanto, tenemos que fortalecer las capacidades para fortalecer el vínculo afectivo, que es un factor preventivo importantísimo para que el niño no quiera irse de esa residencia. Y ese es el esfuerzo que hoy día nos falta. Tenemos que mirar que esto es una realidad compleja, que es una realidad que requiere vínculo, que el cambio en las conductas problemáticas, el consumo de droga, el volver al colegio, etcétera, se basa en el vínculo. Si no hay vínculo desarrollado con las educadoras de trato directo, si no hay un vínculo amoroso de todo el equipo de supervisión, del director de una residencia, es imposible que dejemos de vulnerar derechos. Y por eso que es tan importante que avancemos en esa medida para prevenir que los niños se vayan de la residencia. Le damos la palabra a la señora Susan porque quiere acotar algo y después diputada Castillo, diputada Santibáñez, diputada Marzán y diputado Mellado Cosme. Solo para complementar la respuesta y aprovechando precisamente la pregunta que usted hace en relación a la importancia de los vínculos de confianza, eso no es un tema ajeno precisamente a las funciones que nosotros ejercemos como juezas o jueces de familia, que precisamente también es una cuestión que nosotros hemos instado la especialización de la judicatura y la especialización no basada solo en el título de jueza o jueza de familia, sino que la capacitación constante que nosotros debiéramos tener en esta materia, precisamente porque comprender de manera específica qué significa, por ejemplo, los vínculos de confianza, nos puede permitir resolver de manera adecuada, atender incluso de manera adecuada, porque esto incluso en algunas instancias se ha entendido como lo que se llaman otros significativos para los niños. Cuando no existe el adulto responsable directo, aparecen en la vida de los niños lo que Barudia denomina otros significativos. Y estos otros significativos pueden ser profesores, como usted dijo, profesoras al lugar donde estudian, educadoras de trato directo, eventualmente, incluso la jueza o el juez que lo atiende. Ese otro significativo incluso puede marcar la diferencia en la vida de un niño en la medida precisamente que le genera espacios de confianza. Los espacios de confianza están en que se pueda empatizar con las necesidades y que se pueda resolver conforme a las necesidades que tiene ese niño o niña. Y también haciendo alusión a lo que refería a propósito de las trabajadoras que están. Esto también da señales de que este es un problema estructural, de lo cual tampoco nos podemos desprender, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que atender a cuáles son las condiciones laborales que eventualmente tienen esas trabajadoras, que en su mayoría además son mujeres, y ahí nos podemos encontrar precisamente con otro mundo del que nos tenemos que necesariamente hacer cargo como Estado al momento de implementar cualquier mecanismo que vaya enfocado a la protección de niños, niñas y adolescentes. Tiene que ser visto desde el punto de vista, por así denominarlo en términos sencillos, macro, precisamente porque es un problema estructural y social que nos afecta a todos. Solamente quería complementar en ese punto. Diputada Castillo. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que toda la situación que se da cuenta acá es una situación que al menos yo ya había escuchado. Nosotros, de hecho, a propósito de la discusión del aumento de las subvenciones de los organismos colaboradores, tuvimos estos mismos antecedentes. Y fue parte de las razones por la que en la Comisión de Familia nosotros rechazamos ese proyecto, porque creemos que tenemos la convicción, y la teníamos y la seguimos teniendo, que antes de hacer cualquier aumento en cuanto a los recursos, lo que aquí se requiere son reformas estructurales de fondo, que tengan políticas de garantía de derechos de niños y niñas y adolescentes, más que seguir poniéndole parches a un sistema que yo creo
y este es mi perspectiva, no necesariamente toda la comisión, pero yo creo que es un sistema que está absolutamente fracasado, donde no hay ninguna posibilidad de efectivamente garantizar derechos a los niños y niñas, sobre todo a quienes están hoy día bajo tutela del Estado. Y esto del egreso administrativo que la magistrado Sepúlveda ha dado cuenta, es una situación que se ha reiterado persistentemente. Esta no es la primera comisión investigadora en relación a la infancia vulnerada. Ha pasado, por ejemplo, en otras comisiones investigadoras también, en el periodo pasado. Son antecedentes que están, ¿ya? Y también desde el gobierno, desde este gobierno que si bien desde el discurso, desde el eslogan ha puesto a los niños primero, la verdad que hay medidas administrativas que debiesen implementarse que no se han implementado. Y yo creo que esta medida de corregir porque esto es un problema administrativo, es que cuando se hace el egreso administrativo, porque en el fondo tiene la función de que no se les siga pagando la subvención, ¿cierto? Pero el efecto que genera sobre los niños que salen de ese sistema es nefasto, porque en términos simples lo que pasa es que dejan de ser parte del sistema de protección. O sea, son niños que no existen. Son niños que no están en ninguna parte. Y si no tenemos la suerte de que hay algún magistrado, alguna magistrada que puede darle seguimiento a eso dentro de lo que puede, porque tampoco hay un sistema de alerta que le avise al juez, o sí, o me equivoco, que le avise al juez que un niño está en esta situación, es bien complejo, porque también yo me preguntaba qué posibilidades reales, porque esto yo también se lo pregunté a la directora del Sename. Y me dice, no, lo que pasa es que, lo mismo que dice don Marcelo, esto finalmente lo decreta un juez, que tiene los antecedentes. Yo digo, ¿qué posibilidad real tiene un juez de, por ejemplo, oponerse al egreso administrativo? Porque el contrafactual que tiene es que el Estado va a tener que seguir entregando recursos a una residencia que no está ejerciendo el cuidado de un niño. Entonces llegamos a foja cero. Entonces, yo la verdad es que creo que es una cuestión que es posible corregir. Porque además que cuando está este vicio del egreso administrativo, todas las cifras que nos muestra el Sename entonces no corresponden. Porque hay una cifra ahí que no conocemos de niños que están con medidas de protección vigentes, que no están en residencia, que no sabemos si están en situación calle, que tampoco sabemos si están siendo víctimas de explotación sexual, tampoco sabemos tampoco si siguen con vida. Y ahí también lo quiero vincular con, a propósito de lo que señalaba don Marcelo en relación al estudio en situación calle, y la verdad es que yo creo que lo que pasó con ese estudio es realmente escandaloso. Presidenta, perdona que se lo diga, pero es realmente un escándalo lo que se hizo con ese conteo. Yo entiendo que es un conteo que no se había hecho nunca, y en ese sentido creo que es valorable que se haya hecho esta muestra. Pero tampoco podemos pretender que el Estado realice un estudio con fines netamente estadísticos en circunstancias que se salió a la calle, se tuvo contactos con niños, que muchos de ellos probablemente eran niños que estaban en este sistema de egreso administrativo. Y no sabemos. Y no lo vamos a saber tampoco porque los niños están innominados, como decía don Marcelo. Entonces aquí se han cometido negligencias graves, que yo creo que todavía estamos en pie de poder enmendar. En relación a este conteo, nosotros creo que como comisión deberíamos pedirle al Ejecutivo que vuelva a realizarlo, porque no se tomaron las medidas de protección con todos los niños y niñas adolescentes. Nosotros lo hemos pedido, en la Comisión de Familia lo pedimos al menos 4 veces al ministro Sichel que vaya y que nos pueda dar cuenta qué pasó con los niños que se encontraron en el estudio. Incluso hay 5 niños que no fueron incluidos en el conteo porque estaban en condiciones deficientes, estaban drogados, y por eso no los contaron. No tenemos idea quiénes son. Entonces, Presidenta, yo quiero, como adelantándome un poco a las conclusiones de esta comisión, que este conteo también sea realizado nuevamente, digamos, y que se tomen las medidas, que se le pueda dar seguimiento a todos los niños y niñas que hayan sido encontrados, porque el Estado no puede tomar contacto con un niño y decir, bueno, lo cuento, le hago una encuesta, lo pongo en una estadística y listo, me voy para la casa. Ojalá que mañana siga estando ahí ese niño, porque como bien dice don Marcelo también, que lo voy a volver a citar, el fenómeno de los niños en situación calle es un fenómeno que es móvil. No necesariamente van a estar los niños siempre en el mismo lugar. Está también acompañado por medidas que han tomado algunos municipios de quitarle las carpas. Entonces se van trasladando del lugar. Y en eso las fundaciones que trabajan con niños en situación calle, la verdad es que tienen esa realidad súper constatada. Y haber hecho este estudio sin haber tenido un rol más activo como Estado al haber tomado contacto con esto, yo creo que es realmente inaceptable y escandaloso.
Perdón, Presidenta, pero es que es un tema que ha salido reiteradamente, incluso nosotros estamos en Contraloría ahora, solicitando el pronunciamiento en cuanto a si aquí se cumplió realmente con el rol garante del Estado en favor de los niños. Porque además un estudio que costó 180 millones de pesos. Y la verdad es que si era para hacer una encuesta, yo no sé si tenga mucho sentido haber ocupado esos recursos. Bueno, pero para concretizar un poco, quería consultarle a la magistrada primero qué posibilidades reales tiene de no otorgar el egreso y qué posibilidades también tienen de generar desde el Poder Judicial, porque ha pasado otras veces cuando administrativamente terminan los jueces subsanando esos vicios y generando un sistema, no sé, transitorio, si existe la posibilidad de que eso se resuelva por esa vía. Y en cuanto a las cifras que nos dan aquí desde la Fundación San Carlos, de este 26% de niños y niñas ausentes en la residencia, bueno, que en realidad es un 27 promedio, pero en relación a la residencia, ¿de dónde sacan esta cifra? La auditoría de Sename. Esto es de la auditoría de Sename, perfecto. Bien, eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada Santibáñez y después diputada Marzán. Muchas gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser muy breve con mi pregunta, porque entiendo que esta comisión investigadora es para todos los niños, no solo aboca a los niños del Sename, entendiendo que este capítulo estamos hablando específicamente de esto. Y también sintiéndome muy orgullosa del proyecto que hoy día el Gobierno le da urgencia, al proyecto Extraviados. Se le da una urgencia que espero contar con el apoyo de todos los que están aquí presentes, producto de que es un proyecto transversal hecho con esta diputada y con el diputado Pablo Cast. Con la ayuda de muchos de los que están aquí presentes, por supuesto. Quiero saber el número, porque el proyecto que nosotros presentamos habla de una lista única, de lo que acá hablaban las cifras diferentes entre Carabineros y PDI. Sí, Este habla de una lista única que pueda manejarse a través de un sistema donde aparezca una persona extraviada, en este caso un niño, o un niño fallecido en tal región. Y usted habló de las regiones, y por eso me detengo acá, en la Araucanía, por ejemplo. Encontramos un niño, o tenemos el cuerpo de un niño, y resulta que se extravió en otra ciudad, vamos a tener esta lista única que nos va a permitir un avance mucho más rápido, ágil. Cuando usted habla de 245 niños fallecidos, ¿cierto? Hablamos de niños que, por ejemplo, producto de una fuga o que se van del hogar, se encuentra el niño fallecido. ¿Cuáles son los que producto de un maltrato interno hayan perdido la vida dentro del hogar o en esta fuga, en esta salida? Este cuerpo que encontramos en tal parte, da lo mismo en qué lugar, pero encontramos a un niño fallecido y resulta que es parte también de los extraviados. De los extraviados hablo a nivel general, no solamente niños que estén en la protección del Estado. Muchas gracias, Presidenta. Diputada Marzán, diputado Mellado Cosme. Sí, breve, Presidenta. No sé si lo preguntaron o que usted habló de que uno de los protocolos del Sename era que cuando había una fuga o un niño desaparecía había un tiempo de 1 hora para avisar al tribunal y a las propias familias. ¿Existe una estadística de cómo se está aplicando ese protocolo hoy día? ¿Cuánto es el tiempo? Que en lugar de 1 hora, no sé, es media hora o es un día o 2. Me gustaría saber un poquitito acerca de eso. Gracias. No sé si tú tienes. Diputado Cosme Mellado. El Sename tendría que. Gracias, Presidenta. Después de escuchar las exposiciones y más allá de lo que expresó la representante de la Asociación de Magistrados, que este es un problema estructural, yo creo que en definitiva el tema es porque está obsoleto, porque en definitiva, ¿no es cierto?, estamos hoy día haciéndonos cargo de un problema que se arrastra hace mucho tiempo y más allá de la exposición que hace también don Marcelo y quedándome con alguna de sus palabras, que es un problema ético, social y político, que creo que eso resume en buena medida lo que ha ocurrido en el último tiempo, es que esta comisión investigadora debiese tener propuestas importantes. Yo creo que no solo tenemos que escuchar diagnósticos, sino que también ojalá de parte de ustedes puedan apoyar, por su intermedio, Presidenta, sugerencias o propuestas importantes, porque creo que no puede ser solamente que nos quedemos, como decía Marisela Santibáñez, la diputada, solamente con cifras, con datos estadísticos, sino que también seguramente con resultados importantes, porque deben quedar pocas sesiones ya, Presidenta, de esta comisión, y creo que es importante también la colaboración de ustedes, sobre todo en esta área que tiene relación
relación con algo tan sensible después del escándalo del Sename, que eso no tiene que ver solamente con recursos. Usted tiene razón. El tema psicosocial es fundamental, no solamente encontrar los niños, saber dónde están, sino que también qué apoyo hay hacia ellos para tener niños que en definitiva sean niños que respondan a un proyecto de futuro de país. Y no lo que hoy día estamos viendo, que este escándalo aumenta y no más allá del rol que cumplen los magistrados, que más allá que dicen, el rol que dicen nosotros quedan sobrepasados porque no pueden dar respuesta a esa familia. Pero también hoy día la tarea de las policías no puede ser solamente ver si los encuentran o no los encuentran, si están egresados administrativamente o no, sino que también qué pasa hoy día con esos niños y qué seguimiento hay hoy día. No sé si en las regiones, por su intermedio, Presidenta, hay un dato estadístico, eso es la región de O'Higgins, qué pasa con los que hay, al menos en la región en forma separada, para tener información. Gracias, Presidenta. Señora Susan. Bueno, respondiendo por intermedio suyo, Presidenta, la consulta que hace la diputada Castillo en relación a las posibilidades de tocar el egreso administrativo, esto como el nombre lo indica, en definitiva, en términos prácticos, es un mecanismo informático. Ya, es como yo lo ingreso en definitiva en el sistema informático y cómo lo decreto. Por lo tanto, también eso es facultativo, eventualmente un juez podría negarse a aquello. Sin perjuicio produce, como usted mismo indica, este efecto eventualmente perverso de mantener subvencionando un mecanismo que a lo mejor no está funcionando como protección para ese niño precisamente porque no está en la residencia. Ya, no obstante, el no decretar ese egreso para nosotros también nos permite la posibilidad de mantenerlo visibilizado. ¿Puede tener alguna otra forma de solución? Claro que sí, yo creo que habría que buscar algún mecanismo que no podría yo plantearlo en esta instancia sin un previo debate y análisis en la forma en cómo se ejecuta principalmente a nivel nacional, porque por lo menos lo que nosotros hacemos es recopilar la información de jueces y jueces a nivel nacional y la realidad de Santiago no es necesariamente la misma de Magallanes ni de Concepción. Y en relación a lo que también había usted consultado previamente sobre el sistema de alerta, actualmente lo que ha implementado la institución, en este caso el Poder Judicial, son estas unidades de seguimiento, que si bien para algunos efectos, principalmente como cuantitativos, pudiese resultar positivo, nosotros no hemos resistido a estos distintos mecanismos que ha implementado la Corte Suprema, mecanismos administrativos que en definitiva tienen interferencia en lo jurisdiccional. Ya nosotros como asociación gremial hemos sido muy resistentes a las implementaciones administrativas de la Corte Suprema, precisamente porque lo que han buscado es tener más bien una participación en lo jurisdiccional, pudiendo haber buscado otros mecanismos que tuviesen resultados cualitativos y no netamente cuantitativos. Podríamos decir que quizás como sistemas de alerta esta unidad probablemente funcione, pero en términos cualitativos el sistema no está funcionando. ¿Ya? Eso para poder responder. Y en cuanto a lo que había señalado la diputada en cuanto al proyecto extraviado, como comisión lo estamos analizando para eventualmente si se requieran algunos informes nuestros y poder remitirlo y nos piden ese informe, nosotros encantados, de hecho ya lo estamos en estudio. Sin perjuicio el adelanto. ¿Ya? Nos parece positivo, en principio, sin perjuicio en cuanto al contenido del proyecto. Yo creo que hay cuestiones que pueden ser mejoradas, sobre todo lo que dice relación de cómo analizamos la voluntariedad de los niños de repente para retornar. ¿Ya? Esta es una voluntad que si bien debe analizarse en torno a la opinión consultiva número 21, que incluso habló en su oportunidad la defensora de la niñez cuando vino, hay que tener en consideración las condiciones de vulnerabilidad de los distintos niños. No es lo mismo un niño que una niña, por ejemplo, en fuga, que ya aparece un factor de discriminación y por lo tanto un factor que puede incidir precisamente con la voluntad. Por ejemplo, una niña tiene más probabilidad de estar en explotación sexual. Por lo tanto, esta voluntad, ¿qué tan real va a ser? Vamos a encontrarnos realmente con una niña que está en situación de explotación sexual que va a querer volver a la residencia, entonces basta con que la niña nos diga, no quiero volver, ella hasta ahí no me llega. Hay que tener cautela, porque esa condición de vulnerabilidad puede haberse aumentada a propósito de otros factores, persona migrante, persona con discapacidad y así una serie de otros factores que por lo tanto esa voluntad tiene que ser analizada en un contexto específico y analizada precisamente bajo las consideraciones de vulnerabilidad que tenga ese niño o niña que ha sido habido. Eso como a grandes rasgos, pero si nos pide un informe más completo, nosotros felices de enviarlo. Sí, yo tengo... Sí, solo para responder un poco
La observación respecto de los 250 niños que aparecen muertos sobre la población general, no tenemos antecedentes cuántos son y que estaban o no bajo orden de búsqueda y recogimiento. Por eso es tan importante el poder cruzar las bases de datos para poder determinar eso. Sería también interesante determinar si algunos de esos niños estaban con egreso administrativo. Y sería interesante también porque definitivamente hoy día no podemos dar cuenta que esos niños no hayan muerto en una residencia y después están apareciendo como personas desaparecidas. Yo creo que eso reviste la mayor gravedad y por lo tanto es necesario entrar en la cifra, investigar profundamente y qué es lo que pasó con los 245 niños. En segundo lugar, referente a qué acciones nosotros demandamos de esta comisión, la verdad es que cuando la jueza Geldre fue a tocar la puerta de la fundación y ella nos dijo, mira, hay un punto ciego en el sistema, que son los niños que están bajo orden de búsqueda, que nadie los está buscando, porque no son prioridad y que ahí, y poniendo la misma alerta de la magistrada respecto del proyecto de ley, por favor, la priorización en la búsqueda tiene que ver con el riesgo, no con la voluntariedad. Y no podemos cometer el mismo error en el proyecto de ley de priorizar de una manera terciaria a los niños que se han fugado a una residencia. Más bien, ellos tienen que tener la misma prioridad, si no una prioridad superior, que el resto de todos los niños. Por eso que es muy importante no cometer los mismos errores. Y cuando la jueza Geldre fue a la fundación y nos dijo, mira, lo primero que tenemos que hacer es determinar el número real de órdenes de búsqueda y recogimiento para descongestionar a las policías, articular a las policías para hacer una búsqueda efectiva, revisar las carpetas para poder determinar si las medidas cautelares están vigentes, porque además convengamos que las medidas cautelares vigentes pueden estar atrasando la posibilidad de que otros niños puedan acceder a determinadas prestaciones que se requieren desde Sename, como por ejemplo un diagnóstico o como por ejemplo una residencia. Hoy día el mismo Poder Judicial les podrá dar información de cuántos niños están en lista de espera para una residencia. Si tenemos 300 niños en lista de espera para una residencia, es una situación grave. Si los niños están en lista de espera para una residencia es porque no, están en una familia o en un entorno vulnerador, donde es grave su condición. No pueden estar en lista de espera. Evidentemente eso significa que hay que dar una resolución inmediata. Por lo tanto, identificar cuáles son efectivamente los niños que deben ser buscados, identificar la pertinencia o no de las medidas cautelares, observar la información que dio el ministro Larraín la vez pasada, que el Poder Judicial está teniendo comités de observación en las regiones y por lo tanto está entregando esa información. Pues bien, que se dé cuenta de esa información. ¿Cuántos niños fueron encontrados? ¿Cuántos niños se bajaron de esas órdenes de búsqueda? ¿Cuántos niños crecieron sin tener la protección del Estado, habiendo tenido su tutela? ¿Cuántos niños murieron durante todo ese tiempo? Que es información que se puede cruzar con el registro civil. Toda esa información es necesaria depurarla y tenerla hoy día, de tal manera que podamos actuar con eficacia y urgencia en conjunto con las policías para encontrar a esos niños. Muchas gracias, don Marcelo. Bueno, yo tenía algunas preguntas también. Perdón. Diputada Marzón. ¿De la hora del Sename? Sí, yo creo que eso, diputada, lamentablemente la única que puede responderlo acá es doña Susana Tonda, porque es precisamente información interna que tienen que levantar. Bueno, yo tenía hartas preguntas, más que nada a la magistrada, a la señora Susana, porque yo acá tengo un documento del 5 de septiembre en donde se responde a un oficio que envió la señora Paloma, es difícil su apellido, Saninovic, en donde ella realizaba algunas preguntas respecto de los números de lo que han hablado aquí también, respecto de las órdenes de búsqueda, las desapariciones. Y me llama mucho la atención la respuesta que le dan, porque es muy contradictoria a la respuesta que le dan al ministro Larraín. Y de hecho es una estadística o número que el ministro corroboró aquí en esta comisión. Entonces tienen muchas diferencias unos números con los otros. Por lo tanto, la pregunta es, si usted me la puede responder, ¿por qué se dan estas diferencias en las cifras? Mire, le voy a nombrar acá. Al ministro le entregaron una cifra de 350 casos. En el documento de respuesta al ministro Larraín,
Lo voy a leer completo. Tenemos información contradictoria por parte del Poder Judicial. En enero de este año, el vocero entregó la cifra de 350 casos. En el documento de respuesta al ministro Larraín del mes de junio, que se presentó en esta comisión, se identifican 481 casos. Sin embargo, en la respuesta entregada por transparencia a la señora Paloma Staninovic, que es este documento que tengo acá, la cifra alcanza a más de 46.000. Entonces, es demasiada la diferencia entre una respuesta y otra en cuanto a los números. Otra pregunta que le quiero hacer, si es el Poder Judicial cuenta con información respecto de la cantidad de órdenes de búsqueda. Que eso acá lo han hablado, han dicho que no hay mucha respuesta, pero sería bueno. Don Marcelo habló de un proyecto piloto que ellos sugirieron como fundación y este proyecto fue entregado al ministro Larraín. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes respecto de este proyecto y si este proyecto debió ser aprobado por el Pleno, porque hasta el día de hoy tengo entendido, don Marcelo, que con ese proyecto no ha sucedido nada. La respuesta que presentó el ministro es que el Pleno resolvió a través de los comités de observación implementar. Bueno, otra pregunta. ¿Existe un protocolo? Quiero saber si existe un protocolo de actuación de los tribunales de familia ante situaciones de fuga o extravío de un niño o niña adolescente con medidas de protección residencial. Los magistrados desarrollan procedimientos adicionales cuando no se produce el hallazgo de los niños, niñas y adolescentes que están con órdenes de búsqueda y recogimiento. Pueden existir niños, niñas, adolescentes que por años permanezcan sin ser habidos y que el cierre de las causas se dé por cumplimiento de la mayoría de edad o por fallecimiento. Porque acá, claro, hablamos de los menores, pero no sabemos si una vez que esos niños desaparecen, primero no sabemos si están vivos y no sabemos cuáles son los tipos de órdenes que se dan en ese sentido. Respondiendo a su pregunta, señora presidenta, primero, antes que me olvide, a propósito de lo que se hacía referencia en cuanto al conteo nacional que se hizo en su oportunidad, la Asociación Nacional de Magistrados emitió una declaración pública que voy a dejar a su disposición para que pueda registrarse precisamente por lo negativo que encontramos la fórmula del conteo y en relación a las necesidades y tal como he venido reiterando en esta comisión. Pero voy a dejar esta declaración de todas maneras para que también sea de conocimiento público cuál es nuestra opinión sobre este tipo de mecanismo también de búsqueda de niños. En relación a lo que usted consulta precisamente, obviamente antes de venir a esta sesión, revisé los videos y los registros de las distintas comisiones anteriores y vi la del 5 de septiembre en que comparece doña Paloma y da cuenta de esta situación. Y precisamente lo que ella hace es, a través de primero de ley de transparencia, solicitar esta tarifa de órdenes de búsqueda. ¿Cómo funcionan en definitiva los mecanismos a través de ley de transparencia? Llega al Departamento de Comunicaciones y se pide informes a través del sistema informático. Por lo tanto, se pide a las unidades informáticas que remitan esta información y que puede, por lo tanto, transparentarse por esa vía. Por lo tanto, ¿qué hace el sistema informático? Saca un total de órdenes de búsqueda a través de lo que el sistema informático arroja, que es, para explicar en términos sencillos, la tramitación en el Poder Judicial es electrónica, no existen carpetas materiales, por lo tanto, y todo se registra a través de lo que se denominan efectos en el sistema informático, que eso me permite luego sacar alguna revisión estadística. A esa época, cuando se pide este informe por ley de transparencia, existía un efecto único que se llamaba órdenes de búsqueda. Sin hacer diferenciación, sin determinar si la orden de búsqueda era por un niño, por 2 niños, por 3 niños, si la orden de búsqueda era para ingreso residencial, si la orden de búsqueda era para asistencia a alguna audiencia u otro eventual motivo que pudiera justificar. Por lo tanto, al solicitar esta información, lo que hace el sistema es: aprieto un botón, me aparece un listado de órdenes de búsqueda, pero sin distinción motivo. Incluso pueden haber hasta 10 de ese tipo de nomenclaturas órdenes de búsqueda por un mismo niño, a propósito de que pido cuenta o reitero, y se mantienen todos esos efectos vigentes, y si yo obtengo informáticamente, esta es la información que me arroja. Esta información precisamente fue lo que motivó en definitiva el proyecto, es depurar esta cifra inicial, ¿ya? Y esta cifra a la que eventualmente, como le decía, incluso quizás, si quisiéramos ser muy positivos, pudiésemos llegar incluso a un solo niño, que aún así lo que yo le indicaba anteriormente para nosotros era igualmente importante, pero esta cifra por sí sola tampoco dice nada. Hoy lo que se ha hecho, y que fue un poco las respuestas que en su oportunidad dio la Corte Suprema, se instó una modificación del sistema informático,
¿ya? No ha habido alguna forma distinta de tramitación o qué factores yo debo considerar. No. Ha sido una modificación en el sistema informático, de tal manera que ahora el sistema informático me permite hacer esa distinción. ¿Qué niño? ¿Con qué fines? Si es con fines o no residenciales, de tal manera que si yo quisiera sacar una estadística, eventualmente esa estadística pudiese ser a lo mejor un poquito más acotada que esta, pero no necesariamente certera, por las otras razones que también he venido explicando, por ejemplo, egresos administrativos u otras motivaciones que al no estar interconectado, por ejemplo, con policía, al no estar conectado incluso con el sistema informático penal, podemos estar en situaciones, por ejemplo, de niños con una orden de búsqueda, pero que está privado de libertad y no lo sabemos. Que eso también puede ocurrir porque no estamos conectados ni con policías ni tampoco estamos conectados con el sistema penal. El sistema informático de familia recién hace 2 meses atrás permite que yo pueda revisar de acuerdo el RUT y a la medida en que el RUT esté ingresado correctamente si tiene además causas penales. Pero al revés, el sistema informático penal, que es distinto al de familia, no tiene acceso a las causas de familia. O sea, un juez penal que tiene a un adolescente detenido por algún delito en un control de detención, no tiene cómo saber si ese adolescente tiene una orden de búsqueda, por ejemplo, para ingreso a residencia. Por lo tanto, lo más probable, y precisamente porque la dinámica y la función del juez penal es otra, va a dejarlo en libertad y, entre comillas, no va a importar si tiene orden de búsqueda o no. Porque además tiene la obligación, dentro del contexto penal, de ser respetuoso de su autonomía. No se preocupa si hay un adulto responsable. ¿Y por qué lo explico así? Porque nos ha ocurrido que niños, por ejemplo, o niñas de regiones, han sido detenidas en Santiago y no teniendo dónde irse después que han sido dejadas de libertad. Y nos hemos encontrado con situaciones de esa naturaleza, que hemos logrado alertar a propósito de la familia. Un ejemplo concreto, en alguna oportunidad nos pasó, una jueza de la 8ª región, ella estaba en un turno un día sábado, y llega la madre y le dice, sé que mi hija en este momento está detenida en Santiago, por lo tanto la encontramos, pero ¿cómo hacemos que se venga? La jueza trató de conseguir, porque no sabía ni siquiera de tribunal, esa era toda la información que tenía. Esto ocurrió hace 3 años atrás, ya, pero esto puede ocurrir ahora, ya. Entonces, ella en ese momento no tenía ninguna posibilidad de saber, porque en ese momento tampoco estábamos conectados ni siquiera nosotros con penal, qué tribunal era, a qué hora iba a tener la audiencia de control de detención, qué jueza o juez le iba a atender específicamente, y logró hacer una serie de contactos hasta lograr determinar dónde estaba, lograr hablar con la jueza que iba a tomar la audiencia, pero todo, como hemos venido diciendo, a propósito de las voluntades, porque no existe un sistema que permita precisamente tener esta conexión. De ahí surge, por lo tanto, esta cifra. Luego, la cifra que se le da al ministro de Justicia por parte del Pleno, que es la cifra que es muy similar a la que se reitera a través del informe que se emite por el Comité de Armonización y que es validado por el Pleno, es por este otro método que yo le expliqué cuando expuse, que es a través de las unidades de cumplimiento a nivel regional que por correo electrónico solicita a los directores de residencia. Díganme ustedes cuántos niños en residencia en este momento están en situación de fuga. Y ahí viene esta otra cifra negra, que es lo que yo hablaba de egreso administrativo. Porque ¿cuál es el listado que va a manejar el director de residencia? Los niños efectivamente ingresados. Por lo tanto, si yo decreté el egreso administrativo ayer de Susan, para ocupar mi propio nombre, ya que se fugó, esa niña no va a estar considerada en este listado que el director de residencia le otorgó ese día en específico a la unidad de cumplimiento. Y ese era el riesgo que nosotros indicábamos por las cifras y que nos preocupaba que no podía dar. De ahí la diferencia entre una y otra. Luego usted me decía, en cuanto a la cantidad de órdenes de búsqueda, eventualmente hoy día pudiésemos utilizar el sistema informático, pero insistimos que tampoco puede tener certeza absoluta. En este momento yo creo que no hay ningún sistema que tenga cualquier institución que dé certeza absoluta de cifras. Y en cuanto al proyecto piloto, nosotros siempre lo apoyamos. Siempre dimos el apoyo, de hecho, como asociación fuimos el voto disidente dentro del Comité de Armonización cuando se puso una serie de trabas para su aprobación a propósito de decir, no, si las cifras están claras, nosotros dijimos, no, las cifras no están claras porque por mucho informe que se dé en esa instancia por parte de la unidad de cumplimiento, tenemos razones para decir que esta cifra no es certera. Luego en algún momento se planteó también dentro del Comité de Armonización, sabe que esto aparentemente puede interferir en la independencia judicial, aquella que ustedes como asociación defiendan tanto, nosotros dijimos, como asociación lo evaluamos,
evaluamos a través de la Comisión de Infancia y entendemos que esto no interfiere en la dependencia judicial porque cada jueza o juez va a ser libre de decidir la medida más pertinente una vez que el niño sea habido, pero que se le indique alguna oferta, ¿ya? Por lo tanto, como jueza voy a ser libre de decidir, manteniendo mi independencia, si considero o no esta propuesta que me hace este equipo técnico que va a estar dentro del proyecto piloto. Puede decir que sí, puedo decir que no, yo me hago cargo de lo que decía, pero con una información un poco más completa, ¿ya? En cuanto a protocolos de actuación, hoy día no existe. Ya lo que nosotros solamente como asociación hemos implementado cuadernos de buenas prácticas para distintas instancias en los que se aborda la temática de infancia, no solo en sede de familia, sino que también en sede penal, pero como protocolo de buenas prácticas y también a través de una institución que es gremial, siempre es voluntario. Siempre es voluntario. De ahí también que siempre nuestra convocatoria es la especialización en la materia. Nosotros consideramos que no cualquiera puede ser jueza o juez de familia. Y no cualquiera puede abordar la temática de infancia. La preparación tiene que ser específica. Muchas gracias. Sí, diputada Santillán. Presidenta, solamente comentarle que el proyecto al cual yo hago alusión, que también integra a la sociedad civil, que es muy importante, son básicamente ellos quienes a partir de sus experiencias tristes, acá hay familiares, como está ahí Mayén, acá tengo también al esposo de Mayén, que son que están buscando a Normita, te encontraremos una tremenda campaña, que es un adulto. Efectivamente, este proyecto hace la distinción porque el niño siempre es calificado como alto riesgo en este proyecto de extraviados. La voluntariedad se aplica solamente en adultos. Eso es para dejarlo muy claro a todos los que están aquí presentes. Por lo tanto, hace esta especificación el proyecto de ley. Lo que sí me gustaría aprovechar de que está usted presente acá, cuando se hace una alarma, porque Mireya Carolina, que es aquí una mamá, desesperada porque están buscando a Constanza Millar desde el día 12 de septiembre, pero es un secuestro que se realiza, que se ocasiona o se produce en la puerta de la casa de esta niña. Mientras nosotros acá estamos hablando de esto, hay una madre desesperada buscando a una niña donde se le da el tema de secuestro. Cuando es secuestro hay un delito, distinto a cuando es una presunta desgracia, que no es delito, por lo tanto no hay un protocolo que se active. Y al parecer, teniendo certeza que es una niña menor de edad de 14 años, no se ha hecho nada al respecto. Eso es lo que a mí personalmente me lleva a creer que esta comisión investigadora tiene mucho que aportar, pero al mismo tiempo tenemos mucha acción que hacer inmediata. Y en este caso lo digo porque está en este minuto en las redes sociales, porque efectivamente aquí me lo presentan, y sería una alerta máxima, ¿no? Sería una alerta máxima un secuestro realizado en la puerta de la casa de una niña de 14 años, menor de edad, y no tenemos ningún protocolo visible en este minuto accionando. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se ofrece la palabra? Diputada Castillo. Estamos terminando ya, Presidenta. Sí, es que solo quería hacer una consulta con las audiencias que quedan pendientes, porque está aquí Edinson Gallardo de la Fundación Inés, que es parte de las personas que están solicitando exponer. Entonces, si estaba agendado ya o lo... Vamos a ver a quién tenemos. Yo lo trato de leer. Bueno, aquí justamente estábamos ordenando las invitaciones para las próximas sesiones. Para el 7 de octubre está la Fundación Infancia para la Confianza. No entiendo mucho la letra. Proyecto... El observatorio. Ya, el proyecto que recae en niños de calle. Eso entiendo, ¿cierto? Sí, infancia. Van a venir juntos. El 14 de octubre, bueno, hay otra más, pero no entiendo. Fundación Inés, ¿puede ser? Inés, ya no están solos. ¿Ese es suyo? Ya, entonces usted está para el próximo 7 de octubre. Está en la lista. Después, para el 14 de octubre, tenemos a la Fiscalía de los Lagos, que viene a hablar de respecto del Sename también. La Fiscalía de Santiago, que viene a hablar sobre los delitos sexuales dentro del Sename. ¿Centro Norte? Centro Norte. El 21 de octubre viene la subsecretaria de Prevención del Delito, porque quedó ella la semana pasada de venir a realizar alguna propuesta. Entonces viene la subsecretaria Catherine Martorell, el señor Danilo Ramos, Paloma Saninovic,
Y la directora del Sename está en esta lista, o sea, ahora ojalá ella Para el 21 de octubre la vamos a invitar. para el 21 de octubre, exacto. Y ese es el listado que tenemos. No se puede ingresar nadie más. Sí, porque esto está hasta el 21 de octubre y nosotros tenemos plazo para terminar. Sí, El 14 de diciembre. Tenemos plazo de término el 14 de diciembre. Presidenta, a mí me gustaría que se invitase o que se incluyera a Ignacio Telles por los protocolos de búsqueda. Es el único certificado por usar en Chile para poder citarlo a don Ignacio Telles. Yo tengo los datos por si los requiere, Presidenta y Secretaria. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, y yo también quería sugerir que pudiéramos invitar también al Ministro de Desarrollo Social, al Ministro Sichel, a propósito de esta situación específica que tiene que ver con los niños en situación de calle. Muy bien. Yo no sé qué opina la comisión, pero yo no estuve el día que vinieron del Servicio Médico Legal. No dieron ninguna. Y, claro, la respuesta que, por lo menos lo que se entendió, es que ellos no tenían antecedentes, no tenían datos respecto de muertes ni nada relacionado con este tipo de situaciones. La verdad es que es una respuesta bastante preocupante. Y hace 2 días, sin embargo, hace 2 días atrás yo leía en un medio de comunicación respecto de una persona desaparecida hace más de 13 años y recién vienen a darle antecedente a su familia ahora, después de 13 años. Entonces, es un joven que desapareció hace 13 años, estuvo en el servicio médico legal, porque de hecho en la nota que yo leí, porque eso lo leí a través de un medio de comunicación, decía incluso que en el año 2015 se dio aviso de que el cuerpo de esta persona estaba en el servicio médico legal. Entonces, yo creo que es importante invitar nuevamente al servicio médico legal que venga con algo más preparado, con algo más respecto de las desapariciones, sobre todo de los niños, las personas, porque también estamos hablando del proyecto de extraviados, que es de la diputada Santibáñez, respecto de los números, diría yo, de cuántas son las personas en el fondo que están ahí durante años y no hay familiares o no hay nadie que pregunte o tampoco ellos tampoco llegan a nadie para realizar este tipo de información. Así que yo sugiero a esta comisión volver a citar al Servicio Médico Legal. Lo estipulamos en unas próximas sesiones, señora María Teresa, para que lo invitemos nuevamente. ¿Tomamos el acuerdo? Y respecto de los otros invitados también que ustedes proponen. Se ofrece la palabra. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.